Este y todos los lunes tenemos una cita con Juan Francisco Pinedo en Sintonía Vital. Descubriremos la salud integral, biomagnetismo y mucho más. Sintonía Vital al aire por Radio Hoy. Hola amigos de Radio Hoy, estamos acá en un nuevo programa de Sintonía Vital, descubriendo la salud integral. Este es nuestro tercer programa y vamos en cada programa profundizando un poquito más desde distintas miradas qué implica la salud. No solamente desde el punto de vista técnico, sino que qué implica estar sano. Y hoy día tenemos como invitado a un médico, cirujano general, Humberto López, que nos va a contar desde su experiencia cómo él ha ido, no solamente desde el punto de vista técnico como médico, en lo que él hace en su especialidad, sino que además qué es lo que él ha ido como descubriendo respecto a cómo potenciar la salud y la recuperación de sus pacientes. Hola Humberto. Hola Juan Francisco, buenas tardes a la audiencia. Mucho gusto de ser invitado aquí. Yo soy tal como me presentó Juan Francisco, soy el doctor Humberto López Yunici. Soy cirujano general, trabajo en la Posta Central de Santiago y aquí estamos en este programa para responder un poquito sobre este tema que es bastante interesante y que, bueno, todos los médicos vemos que es muy importante llevar una relación con el paciente certera, una relación amena y con eso poder llegar a algún diagnóstico o acercarse a la enfermedad que está consultando o a la queja que está teniendo el paciente. A veces, y realmente con el tiempo que yo llevo trabajando en esto, se hace más fácil cuando uno tiene una mejor relación médica con el médico-paciente a que cuando uno tiene una relación tediosa o una relación a lo mejor apurada. Generalmente ahora, en estos tiempos, a veces las consultas médicas son más rápidas, ¿cierto? Porque son más especializadas, son más subdirigidas. Por ejemplo, hay subespecialidades muy pequeñas que van siendo demasiado específicas y eso obliga a que a veces las consultas sean un poco más rápidas y en eso se pierde un poco lo que es la relación médico-paciente y lo que es escuchar activamente al paciente en forma importante, porque eso realmente en general ayuda un poco a digamos, a tener una mejor confianza pues, con el paciente. Tú me contabas que trabajaste 5 años en un CEFAM en medicina familiar. Exacto. Que un poco, yo te contaba mi experiencia, que yo cuando era chico tenía el doctor Vergara. Claro. Que era mi doctor, de todos mis hermanos, pero además veía a mi abuelita, a mi papá, a mi mamá, y tenía toda la historia. Y eso un poco se ha perdido, porque ya las clínicas tú vas 15 minutos, pasa el otro. Exacto. Y si te duele otra cosa, te pasa otra cosa, le preguntas y el doctor te dice, no es especialidad, anda a hacerte exámenes. Exacto. Y se ha perdido eso. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué es lo que podrías rescatar en eso? Es muy importante. Los médicos familiares que trabajan, yo trabajé 5 años en un CEFAM, en un CEFAM que es un centro de medicina familiar, en la ciudad de Iquique. Yo soy iquiqueño y en esa ciudad trabajé 5 años en esta área. Y la verdad que la medicina en los CEFAM, en los consultorios, es de otra forma. La persona que va a consultar al CEFAM puede consultar por todas sus enfermedades, o sea, puede consultar porque me duele aquí y acá, y el médico general, que generalmente, valga la redundancia, está trabajando en los consultorios, es el que tiene que resolver cualquier tipo de patología. Entonces, en los CEFAM, generalmente a nosotros nos capacitan y nos mandan a hacer, por ejemplo, diplomados o capacitaciones de medicina familiar, que es una medicina mucho más integral, porque es como tú cuentas que era antes, que te veía, ¿cierto? El médico te veía a ti, a tu familia, a tus hermanos, todo era un médico familiar. Ahora se intenta retomar ese modelo en los CEFAM y eso es lo que se está intentando. Algunos CEFAM lo logran muy bien porque ahí se enseña, digamos, en forma integral cómo andar en toda la patología de toda la familia. Entonces tienen que supuestamente, y lo que se trata de lograr es eso, que el médico conozca, digamos, a toda la familia, por eso se sectoriza
y se dice ya un sector va a atender a ciertos pacientes de tales villas o tales poblaciones, otro sector lo atiende a tanto, para que eso sea en ese ámbito sea más fácil así conocer toda la patología familiar, y eso por medio de varios profesionales, no solamente el médico. En el CEFAM también está la enfermera, está la fonoaudióloga, está la nutricionista, la ¿cómo se llaman las que trabajan? Es que el jardín, pues. La educadora de párvulo, claro. Todo eso tiene un consultorio, hasta una TENS, todo eso. Entonces es un equipo integral que ayuda a abarcar en una forma mayor o a cabalidad una patología en cada paciente. Qué bonito. Hay un psiquiatra que se llama de apellido Cartman, ¿ya? O sea, bueno, psiquiatra que escribió un montón acerca de muchas cosas. Y él hablaba de un concepto que se llaman los triángulos patológicos. Y él decía que una relación es patológica, o sea, no funciona cuando hay un salvador, una víctima y un victimario. ¿Ya? Entonces, siempre el salvador es que te viene a salvar, te dice lo que va a hacer y qué sé yo. La víctima se ve como que no tiene ningún grado de responsabilidad en lo que le está pasando. Claro. Y el victimario es el que está haciendo el daño, entonces está el salvador. Y yo también conversaba la otra vez con otra persona que muchas veces se da en la relación, en la medicina más tradicional, que el paciente se siente víctima de una enfermedad, claro, ve al médico como un salvador y la enfermedad es como el malo en la película. Y no sé, ¿qué me dirías tú respecto a cuando un médico, porque también pasa mucho que para el paciente, sobre todo en la salud pública, el médico es casi como un dios, eso ¿cierto? Entonces, es verdad. Entonces el médico puede influir mucho en que el paciente se sane o que no se sane. Y no sé si te resuena un poco lo que te digo yo, que de repente llega el paciente con una enfermedad y tampoco él ve qué es lo que está haciendo para sostener esa enfermedad. Entonces quiere que le den el remedio nomás. Claro. No sé si tú ves a veces ciertas conductas o ciertos elementos que el paciente tiene que cambiar en su vida para hacerse responsable y poder sostener en el largo plazo la salud. Claro que ves sí. al respecto? ¿Cómo o sea, lo ves? hay muchos pacientes que, como tú dices, en la visión que tiene el paciente cerca del médico, generalmente hay muchos pacientes que endiosan a los médicos, y eso, no sé, ha sido así desde mucho tiempo. Cosa que la verdad, eso hace que el médico tenga como un poder, porque él llega y lo que dice el médico, el paciente lo acata o lo asiente. Pero el paciente que solamente busca el remedio nomás, yo creo que ese puede ser un muy mal paciente, Juan Francisco, porque no solamente un remedio es lo que va a curar al paciente, sino también otros factores. Cuando uno, por ejemplo, tiene un paciente que es hipertenso, por ejemplo, viene con una hipertensión y tú le dices, usted está con una hipertensión arterial en tal etapa. Hay ciertas etapas en las que tú empiezas inmediatamente con un medicamento. Hay otras etapas que uno puede empezar a hacer otro tipo de medidas que no son solamente los medicamentos, sino el ejercicio, bajar la ingesta de sal en la dieta, dejar de comer ciertas grasas que son más saturadas y que también contienen sodio. Entonces, eso, y con una educación en cuanto a su alimentación por una nutricionista, la educación de la enfermera a cómo cuidarse en cuanto a preparar las comidas sin sal, y todo eso hacen una atención integral del paciente. Entonces, el paciente que llega solamente a buscar el medicamento, uno tiene que tener la fortaleza y detectar a este paciente para educarlo bien, pues, y decirle que la enfermedad no solamente es tratable por un medicamento, sino también por otros ámbitos, por otras cosas más que van a realizar el tratamiento, como los manejos médicos, los manejos no médicos, que son los que yo te estaba diciendo recién. Entonces uno tiene que saber explicarle al paciente eso, y para eso tienes que lograr siempre una buena relación médico-paciente, una buena que el paciente te tome confianza. Ahora, eso, por ejemplo, que decíamos del tema del endiosamiento también existe, pero no es tan así, porque hay pacientes que si tú no le mereces confianza, no demuestras confianza, el paciente no te va a creer, pues iba a ir a buscar cosas en el internet que a veces solamente te enredan, porque son cosas que uno llega y lee y no sabe realmente cuál es el contexto de lo que está ahí, o los estudios que se han realizado, la cosa que uno investiga. Entonces, ese es el punto. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que lograr la confianza con el paciente no es llegar y decirle una cosa, sino que
también va en la actuación de uno como médico, Claro. de mirarlo a la cara, de decirle, mirarlo a los ojos cuando uno habla con el paciente, comportarse bien también, porque a veces uno puede llegar y tirar la talla y decir algunas cosas, está bien, para entrar un poco en confianza, pero el momento de decir alguna cosa seria realmente tiene que ser con seriedad. Claro, claro. ¿Y has tenido alguna, no sé, alguna experiencia que te haya como marcado desde el punto de vista como médico con algún paciente? ¿Alguna historia? Pero con respecto a qué. No, con respecto a la salud, algún paciente que tenía alguna cosa complicada y tú has podido como ayudarlo con la medicina, pero también con con tu Claro, o presencia. sea, mira, hay una cosa muy importante en el tema de relación médico-paciente que lo otro es acompañar al paciente, o sea, demostrarle interés, pues, estar ahí al lado del paciente, estar con él en los momentos importantes, en los momentos que lo requiere. A veces uno no puede porque el hospital, por ejemplo, tiene un momento para pasar la visita en la mañana y después ya no puede volver porque tiene que hacer otras cosas, a veces nos toca operar, a veces nos toca hacer otras cosas también, no solamente el cirujano opera, también nosotros tenemos otras cosas administrativas, reuniones y cuestiones que hacer en el hospital, planeamiento, todo. Entonces, eh, el lograr eh, una buena relación, yo creo que es lo... Se me fue la onda. Perdón. No, que te preguntaba en el fondo con algún caso, alguna Ya, que te haya entonces, como... entonces aquí voy con todo esto de que uno tiene que estar encima, perdón, encima del paciente y todo, porque a veces hay pacientes que necesitan solamente que uno lo escuche, estar sentado al lado de él y ponerle un poco de atención y con eso se sanan un poco o se sienten mejor. Por ejemplo, aquí voy en este caso una vez un paciente que era de sexo masculino, tenía un cáncer gástrico en forma terminal ya, tenía unas metástasis en el hígado, no había forma, digamos, de salvarlo, y estaba su esposa y yo siempre que pasaba cerca de él le daba un medicamento, algo para el dolor, y estaba la esposa ahí de visita, entonces le daba algún medicamento, se le pasaba el dolor y como que él se animaba y estaba con su esposa y pues lograba disfrutar la visita, qué sé yo. Y un día, ya él está por morir, ¿eh? Y un día el paciente estaba bien mal en la noche y la señora sale llorando y me dice, doctor, yo justo estaba de turno, doctor, usted siempre algo le da. Entonces le pusimos ese medicamento y bueno, lo acompañamos un ratito ahí, estuve yo con la señora, incluso hasta yo le presté abrazo, todo para poder sostenerla porque estaba demasiado acongojada la paciente, o sea, la señora, la esposa del paciente. Después de eso yo me acuerdo que y cuando iba pasando por ahí yo iba justo a comer, entonces me interrumpió la señora, le di el medicamento que les contaba y después yo volví de comer y estaban ahí bailando los dos adentro del box, pues, bailando el caballero con la señora como si no pasara nada. Como que el gallo se levantó, se despertó, le dio una energía y el otro día en la mañana falleció. Y en la mañana falleció. Y yo pasé de nuevo en la mañana porque ya tenía que ir a ver la visita a las 8 y la señora sale llorando del box, por favor, doctor, haga algo, usted siempre hace algo. Entramos a verlo y ya el paciente estaba fallecido, no había nada que hacer, pues ahí tuvimos que explicarle, conversar con ella, yo siempre la fui preparando a ella, pues. Y esto, porque siempre supimos que el paciente iba a fallecer y siempre le contamos, uno siempre tiene que ir con la verdad, con los familiares y todo, porque si no, eso después se vuelve medio complejo. Entonces la señora salió llorando y nos dijo, pucha doctora, haga algo, usted siempre, anoche algo le dio, no sé qué le dio tantas vitaminas, hasta bailamos, y ella no se dio cuenta cuando yo me di cuenta que estaban bailando dentro del box. Fue una experiencia bonita, pero algo que... Claro, porque lograste como hacer que él se despidiera. Claro, tenía tanta fe la señora y el caballero igual cuando me veía se animaba un poco, entonces, no sé, pues esas cosas a veces como un poco sobrenaturales. Bonito. Pueden pasar también en la medicina, ¿ven? Bonito. Vamos a ir ahora a escuchar una canción que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿cierto? De John Lennon, se llama Watching the Wheels, que significa mirando las ruedas, como mirar el mundo como gira. Sí. Nos vemos un ratito. Disfrútenla. Hola amigos, acá estamos de vuelta después de escuchar esta canción de John Lennon. Muy bonito porque al final de la canción habla de ver cómo giran las ruedas, que es como ver el mundo, y a veces uno se compromete con un lado, con una opinión, con una emoción, y está como muy metido. Y a veces es bueno como poder mirarlo un poquito de afuera, y al final dice, solamente tienes que dejar ir. Y ahora durante la canción conversábamos con el doctor, con Humberto, y yo le preguntaba respecto a la diferencia que hay entre
la salud integral que él contaba en los CEFAM, que es en el fondo trabajar de forma integral versus con respecto a cómo es los hospitales. Y me contaba que es bien interesante por el cómo se aborda la salud en los CEFAM respecto a los hospitales y el objetivo que tiene. Y que tiene que ver un poco con esto de ver la salud como algo integral, que es lo que estamos buscando acá, y que a veces es tan difícil en la salud pública porque se ve mucha gente, y a veces el manejar de a uno se puede complicar, pero aparentemente eso se está manejando súper bien. Eso. Cuéntanos un poquito de eso, Humberto. Claro, Juan Francisco, mira, la verdad es que, bueno, el modelo de los CEFAM que se creó hace bastantes años fue un modelo que hizo un cambio, porque antiguamente los consultorios eran solo lugares de atención rápida, donde se iba a una consulta rápida de emergencia, digamos. Lo que después evolucionó en lo que es ahora un CEFAM, que significa Centro de Salud Familiar, donde cierto, se abordan toda la patología de un núcleo familiar. Entonces, ese modelo es, digamos, lo que va a futuro. Hace tiempo ya hubo este cambio y los CEFAM van trabajando así. Pero igual tú tienes que pensar que en los CEFAM uno entra a trabajar como médico general. Yo, por ejemplo, trabajé 5 años en el CEFAM y después tú te vas. Y todo lo que aprendiste en el CEFAM, porque en esos 5 años yo hice diplomado de salud familiar, hice hartas cosas de IRA, que es las infecciones respiratorias agudas del adulto, de los niños. Entonces, en toda esa preparación que tuve, después yo la perdí, porque me fui del CEFAM, me fui a hacer una especialidad y ya me dediqué a la cirugía general. Entonces, a lo mejor igual sería importante que en los CEFAM hay un poquito de retención de estos médicos, pues, y tener a lo mejor hacer un poco amarrado al CEFAM para que esto funcione bien y integralmente. Exportar el modelo de la salud pública. Porque después, aparte de eso, como los médicos no duran tanto, no hay una continuidad de esto. Es como los gobiernos que cambian cada 4 años y al final no hacen lo que uno hace y todo cambia. Y ahora lo otro importante es decir que los CEFAM dependen de la municipalidad y no de los centros de servicio de salud. El hospital, que es, digamos, ya de atención mayor, atenciones de cirugías, de cosas más grandes, por decirlo así, no es para atender la salud familiar. Claro. No están para eso los hospitales. O sea, el CEFAM se enfoca mucho más quizás en prevenir. Exacto. Y a lo mejor eso ayuda, y lo que es súper bueno, a que haya menos intervenciones quirúrgicas, porque al final Exacto. es como la última cosa. Exacto, por lo que yo como cirujano, el último tratamiento al que tengo que acudir es a operar al paciente cuanto más se pueda, digámoslo entre comillas, dilatar, porque tampoco está dilatando la cuestión, porque es así, o sea, operar igual es un riesgo para el paciente. Pero tú has visto a veces, por ejemplo, un paciente que viene, tú lo viste, viene directo a una operación, o sea, está tan mal, o veo todos los síntomas, no tiene vuelta que una operación, y que tú logras o con tu equipo hacer un camino y después que evita la operación y que puede... Sí, pues se puede hacer eso. ¿Y sí, qué medidas, qué es lo que haces tú? ¿En qué te fijas? Porque tu especialidad es estetoscopista, ¿no? Yo soy cirujano general y endoscopista también. Hago endoscopía, sí. Endoscopía alta, baja también. Hago tratamiento endoscópico también. O sea, cirugía con endoscopia. Claro, úlceras gástricas, objetos extraños cuando se tragan un hueso, por ejemplo, de pollo. Yo como trabajo en la puerta central, eso lo hacemos. De todo. Con el endoscopio sacamos esas pilas en algunos niños. A nosotros no vemos niños en la posta desde 14 años en adelante, pero gente, por ejemplo, con retardo mental que a veces se tragan pilas. Todas esas cosas tenemos que hacerlo con endoscopia. También. O sea, la posta es solo hospital de urgencia. O sea, tú tienes tu especialidad, pero trabajas también como urgenciólogo. No como urgenciólogo, porque el urgenciólogo es el que va al choque, digamos, en la urgencia, y si llega, por ejemplo, un paciente que tiene un dolor abdominal, lo evalúa primero el urgenciólogo, dice, posiblemente tiene apendicitis, le vamos a pedir un escáner y exámenes. Y ahí nos llaman a nosotros, a los cirujanos. Yo voy, veo al paciente, ya, Perico Los Palotes, por ejemplo, tiene esto, el escáner, tiene una apendicitis. Hay que operarlo. El apendicitis es imposible evitar operar. Claro. Entonces, eso yo lo ingreso al hospital, le hago la hospitalización y en un par de horas más, si es que no está urgente, si es que no está emergente, porque la emergencia tiene que ser atendida en ciertas horas, la urgencia en ciertas horas más, y después ya lo demás no, tiene que poder esperar harto tiempo. Entonces, no, pues tú llega una apendicitis y eso es lo que hacemos nosotros como cirujanos, pero no estamos como el urgenciólogo que está ahí en el choque, el urgenciólogo le llega un infarto. Pero la posta igual es bastante más urgente que en el CEFAM. Por supuesto. Un poco esa pregunta que yo te hacía, tú puedes a lo mejor un paciente
evitar que llegue la operación, igual no tienes tanto tiempo para manejar eso, ¿sí? No tengo tanto tiempo porque como trabajo en la urgencia no, pero por ejemplo en un caso de obstrucción intestinal, que es una patología que generalmente se resuelve con una cirugía, tú cuando es por ciertas causas, hay muchas causas de la obstrucción intestinal, entre estas las hernias intestinales y las bridas, que son unas adherencias que se hacen dentro del intestino después de alguna operación. Entonces, cuando tienes la sospecha de que la obstrucción intestinal es por estas adherencias, uno le hace un manejo médico. Le pone una sonda nasogástrica y como el 40-50% de los pacientes no se opera con la sonda nasogástrica se descomprime el intestino, como está inflado, se descomprime y esta brido, esta amarra que tiene, se cede y ahí pasa el contenido. Sonda. Con la sonda y como sacas el aire y todo lo que está inflándolo mucho, se descomprime y eso hace que la brida esta ceda, digamos, y se le pasa la obstrucción. Pero eso lo vemos por 48-72 horas. Después de eso, si no se mejoró, tiene que ir a la operación. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de cómo evitar que esto sea cirugía, pero en la parte urgente. Ahora, en lo otro, cómo evitar que un paciente haga una cirugía empezando su atención en el consultorio. Por ejemplo, si tú eres un paciente que tenía antecedentes de que tu padre tuvo cálculos a la vesícula, todo eso, y además tienes descendencia mapuche, que aquí en Chile el que tiene descendencia mapuche, raíces mapuche, digamos, tiene más factores de riesgo de tener cálculos en la vesícula por una cosa genética. Por eso tenemos mucho aquí cálculos en la vesícula, en una patología muy frecuente en Chile. Entonces, cuando tú tienes estos cálculos, y por ejemplo, yo te estoy viendo a ti a los 15 años, y sé que tú tienes tu mamá que tuvo esto, tu papá, y además tienes raíz mapuche, ¿qué le tengo que decir a este paciente? Pues ya sabe que usted no coma tantas grasas, pues no coma tantas frituras, tanto embutido, porque a la larga va a hacer más rápido cálculos que otro paciente. Y ahí evitamos que se tenga que operar de esto y evitamos la complicación mayor de estos cálculos, que es un cáncer a la vesícula. Claro. Ya, vamos a ir a una pausa comercial, está muy interesante. Lo que estamos como entrando en calor en la conversa, está muy entretenido. Bueno. Pero mejor paramos, hay una pausa comercial ahora y vamos a continuar profundizando en esto que está muy, muy interesante. Perfecto. Hola, acá estamos nuevamente en Radio Hoy, www.radiohoy.cl, Sintonía Vital, descubriendo la salud integral. Y seguimos conversando con el doctor Humberto López respecto a la salud integral desde el punto de vista de su práctica, que nos contaba que él trabaja en la posta central, que es un hospital de urgencia. Entonces, le toca manejar y administrar pacientes en estados muy graves, muy críticos, pero también tiene la experiencia de haber trabajado como médico familiar en el CEFAM. Y un poco te quería preguntar cómo integras hoy, yo sé que tu pega es súper hoy día de urgencia. Claro. Y que un poco lo que tú decías, que lo que aprendiste un poco se pierde, pero ¿sientes que tú de alguna forma integras eso hoy en la relación, aunque sea por poco tiempo con el paciente, que te hace ser un poquito distinto en cómo los tratas? Sí, claro que sí, Juan Francisco. Ahí tocaste como mi punto débil, porque a mí me encanta la relación buena con el paciente. Nunca tengo una mala relación, generalmente trato de que sea ameno el trato, de ser empático, porque si generalmente en lo que uno trabaja es con el dolor de la gente, pues, si todos vienen quejándose, todos vienen con una enfermedad, con algo que les molesta. Entonces comprender eso en una primera instancia es muy importante, comprender y saberlo, a pesar de que uno lleve turnos de 20 horas y ya esté chato, siempre una persona viene requiriendo ayuda, solicitando que lo ayudes. Entonces todo eso es muy importante comprenderlo y ser empático en eso. Ahora, con los años que yo trabajé en el CEFAM, claro que me ayudó mucho a tener una mejor llegada al paciente, a saber comprender cuando un paciente trata de ocultarte algo y a saber preguntarlo y hacer que el paciente lo suelte, porque te cuente realmente la verdad sobre lo que te está quejando, porque todo lo que te cuenta te ayuda. De repente hay pacientes, no sé, porque llegan un diabético con un dedo necrótico, por ejemplo, un primer ortejo, que es el dedo gordo del pie. Los dedos en el pie se llaman ortejos, y el primer ortejo es el dedo gordo. Entonces, no sé, tú tenés que llegar a darle la confianza al paciente para que él te cuente
¿cómo llegó a eso? O sea, ¿cómo ha sido su alimentación? Si usted se ha cuidado de su diabetes. Hay pacientes que dicen, no, sabe que yo no tenía ni idea que tenía diabetes. Otros que dicen, no, doctor, sabe que yo realmente sigo comiendo pan, sigo comiendo fideo como loco, arroz, y el azúcar no la he controlado. Entonces, yo siento que logro darle la confianza así al paciente para que realmente me cuente por qué está así, porque generalmente es a causa de uno cuando uno está tan deteriorado. Pues, por ejemplo, el paciente diabético a veces le echa la culpa que nosotros hemos hecho amputación y que están mal hechas y esto, y generalmente el paciente diabético cuando ya llega a amputarse es porque ya hay un daño en la microvasculatura, o sea, en la circulación de sangre pequeña, que es la microcirculación. El diabético tiene dos partes dañadas, la microcirculación y la parte nerviosa, digamos, los nervios, que es la parte neurológica, que nosotros llamamos neuropatía del diabético, porque se echan a perder los nervios y no sienten. Entonces eso hace que se le hagan heridas, qué sé yo. Entonces, como tú me preguntas, yo siento que, claro que sí, haber trabajado en un CEFAM, yo creo que fue lo mejor que pude haber hecho para poder dar una atención integral al paciente, porque me ayudó a ver en fondo al paciente, por cabalidad. Entonces tú puedes preguntarle muchas cosas, yo puedo tener muchas herramientas para poder llegar a un diagnóstico. Entonces es distinto estudiar medicina general y salir de medicina general y al tiro hacer una especialidad como cirugía, medicina interna o pediatría o ginecología, que son las 4 especialidades grandes, digamos. Después vienen las otras que son trauma, urología, y que son como secundarias. Después las terceras que son las sub o más de elite, que le llaman, que son la dermatología o la oftalmología. Entonces, tú tienes que lograr esa calidez. Pues yo creo que, como tú me preguntas, sí, el CEFAM fue lo mejor que puede haber hecho. Yo creo que todos deberían terminar la carrera de medicina, trabajar un poco en algo y después hacer una especialidad. Tener como ese espacio humano, porque al final, como dices tú, la persona que se enfermó es porque está negando algo. Exacto. Algo emocional, a lo mejor esa persona come más azúcar, come más pan, y la comida está ayudándolo a tapar emociones que tiene. Exacto. Entonces todo eso tú tienes que investigarlo, y eso a mí me lo ayudó el CEFAM, porque ahí también nosotros hacemos reuniones semanales. Por ejemplo, nosotros en el CEFAM Sur de Iquique trabajábamos por sector, el azul, el verde. Y como te decía, el azul comprende tal calle, tal población, tanta cantidad de población, por ejemplo, 50.000 pacientes. Entonces todo eso, en las reuniones que hacíamos nosotros, la enfermera te contaba cosas, la psicóloga, todos nos contábamos cosas de nuestras partes, cómo veíamos al paciente. Claro. Entonces tú igual vas aprendiendo otras cosas que te decía la enfermera. Te decía, mira, tú para el examen del pediátrico hazle esto, porque ahí te ayuda la sensibilidad. Pues todas esas cosas sirvieron mucho. Que este cambio que hubo en la política pública, digamos, en Chile, del consultorio, convertirlo en un espacio más humano, más integral, ha impactado en que disminuyan las operaciones, las intervenciones quirúrgicas más graves, o sea, que más gente pueda de verdad sanar sin tener que ir a intervenciones? Claro que sí, porque ha ayudado bastante. El tema es que el modelo, como te digo, del CEFAM, para eso realmente se creó, pues para disminuir, lo primero, lo principal es prevención. Sí. Prevención. Prevenir es mejor que curar, como siempre el dicho ese es muy antiguo. Entonces, ahí van las raíces del consultorio, prevenir para evitar que el paciente llegue a una cirugía muy grave o llegue, por ejemplo, el diabético. Pues el diabético, si tú le tratáis la enfermedad, no va a llegar nunca a amputarse un dedo o un pie. A mí me llama mucho la atención, también volviendo a cuando éramos chicos, a veces uno tenía una persona con diabetes en toda la vida, no existía prácticamente, sí. Y uno sabía que el diabético no podía comer torta, no podía comer dulce, ni nada. Hoy día un poco a los diabéticos que uno conoce los dejan comer de todo, porque le dicen, no, total, se pone insulina. Pero ¿no será también un poco inducir más enfermedad? Porque como que se confía y dice, bueno, me como la torta, total, después me inyecto. Claro, después me pongo insulina, claro. No, o sea, igual en ese sentido, ahí hay un poco... no sé, si el médico que receta eso a lo mejor es muy dócil con el paciente para darle el tiempo o el permiso para que llegue y coma torta. Porque la idea es que el diabético se cuide en ese sentido y con la alimentación. La diabetes es una enfermedad que es por culpa de la alimentación, nada más, y del sedentarismo. Todo eso, el tema de la dieta, el sedentarismo, puede llegar a la diabetes. Y si tienes antecedentes familiares, es peor. Entonces, por ejemplo, si tú llegas, tu padre, familia, llegas con tus hijos que son todos ya gorditos,
ahí entra el consultorio. Claro, La con el nutricionista, no, pues el niño no puede estar así de gordo. Llega la enfermera, el ejercicio, la parvularia, la educadora de párvula, la otra niña que es la técnico, la terapeuta ocupacional, todos ellos actúan en el consultorio. La matrona también está, pero la matrona por supuesto que ve la parte hormonal y cierto genital de la mujer y el embarazo. Entonces, así tiene que ser, pues llega, por ejemplo, como te decía, para no perder el hilo, el papá con los niños, el papá diabético, la mamá diabética, los niños ya gorditos, ahí entra al consultorio y empieza a hacer el tratamiento desde ahí, diciendo ya el niño no puede comer tal y cual cosa, y hacer una alimentación entretenida. Todo eso hacen las nutricionistas, por ejemplo, que el plato tenga un huevito acá, otro acá, para que parezca una carita, la ensalada, para que el niño lo vea, digamos, más simpático y lo coma, porque generalmente los niños no comen ensalada, pero eso es porque uno no les ha presentado ensalada. Yo creo que los niños que no comen ensalada es porque a la mamá no le gusta. Claro, la mamá cuando le gusta mucho la ensalada, prepara y come, y los niños la ven comer con tanto gusto que les gusta. Exacto. Yo eso lo he visto en mi familia o en estos lugares que de repente los niños, la mamá dice ya que come ensalada, pero a ella no le gusta, entonces ¿cómo lo hace que le guste? Muy difícil. Sí, hay otra cosa que te quería preguntar. Hay un médico alemán que se llama Reichhammer, que él descubrió muchas cosas y hablaba, y él iba mucho más al tema como también de las emociones y de cómo cada órgano, cada sistema tiene que ver con ciertas emociones. Y él decía que había un conflicto que le pasa a los pacientes que están hospitalizados, que cuando se quedan solos, cuando están solos, hacen edemas, inflamaciones. Él llamaba que se activaban los túbulos colectores del riñón y que tenía que ver con emociones de abandono. O sea, que la emoción de abandono activa de esa forma el riñón, la persona se agrava a cualquier cosa que tiene y tiende más a morirse. Y muchas veces en el hospital pasa que la gente queda internada y sobre todo los adultos mayores no los van a ver los hijos, los nietos o personas que están ahí. Y ahí también está el rol del médico. ¿Tú cómo ves eso? Que ese rol de ayudar al que está solo y darle como calidad humana para que no se enferme más. Bueno, en nuestro hospital, si bien es un hospital de urgencia, nosotros también tenemos pacientes que están hasta un año hospitalizados. Chuta. Por ejemplo, los grandes quemados. La Puerta Central es el centro de referencia nacional del gran quemado. Hemos tenido pacientes que han estado 8 meses hospitalizados, pero generalmente esos que están harto tiempo sí tienen compañía. Ahora bien, lo que tú me dices se ve harto. En la Puerta Central hartos pacientes llegan en situación calle, por ejemplo, que no tienen a nadie. A veces pacientes con situación calle que no tenían a nadie y que ahí se descubre que realmente tenían familia y lo andaban buscando por años. Mira. Hemos logrado reunir gente, esto con mucha ayuda y apoyo del servicio social que tenemos en la Puerta Central. Hay un servicio social. Sí, no, la Puerta es súper integral. El paciente puede llegar sin ni una ropa y se va con ropa, con zapatos, con un hogar. Qué bonito. ¿No? Es que por eso a veces en la Puerta tenemos pacientes, es como te digo un hospital de urgencia, pero igual se preocupa de esas cosas. Que a lo mejor eso en la salud privada no se ve tanto y en la salud pública a lo mejor hay una cuestión más de vocación. Claro, hay muchas vocaciones. El asistente social que nosotros trabajamos son todas tienen mucha vocación y están muy dedicadas al paciente y hacen que esto sea un poco más ameno para el paciente. A veces las van a acompañar, en Navidad algunas personas les llevan regalos. En la posta las habitaciones no son individuales, a no ser que estés con algún aislamiento por algún germen de contacto que provoque infecciones importantes y de altas resistencias antibióticas. Ahí hay salas individuales, pero también son cuidadas por altas personas que están pendientes, están mirando ahí qué pasa. Entonces, en las otras salas que yo digo que hay harta gente, yo me he dado cuenta que se ayuda a la gente cuando está digamos en problemas y mal en alguna situación mala, como que se acompañan. Nosotros tenemos salas que hay 6 pacientes. Y entre ellos se empiezan a hacer amigos. Claro, pues se prestan el celular, algunos, toma, llama tú a tu esposa, qué sé yo. Se da esa cuestión. Entonces, pero sí he visto gente sola que muere. Ahora lo que tú me nombras de los túbulos colectores y el tema emocional, creo que tendría que leer un poco eso porque me interesó el tema y yo creo que por supuesto que sí, la parte emocional es lo principal. Sí. Lo principal es lo que primero que tiene que estar bien para que tu cuerpo esté bien es lo de acá. Claro. Si no, absolutamente. Está todo mal. Sí, absolutamente. Qué bonito. Vamos a ir a escuchar ahora otra canción de los Beatles en esta oportunidad que se llama Within You and Without You. Hola amigos,
Estamos de vuelta ahora con la parte final del programa. Escuchamos a los Beatles recién, que es una canción, es un disco que yo encuentro que es de los mejores discos, que es el Sgt. Pepper's, que el primer disco conceptual que existió en la historia del rock. Después todas las bandas de rock progresivo tomaron eso. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Está bien. Estábamos conversando ahora con Humberto respecto a la medicina, cómo también los mismos médicos van incorporando cosas integrales a veces en su práctica, en sus consejos. Y él me contaba ahora que tiene un amigo con una otitis que, aparte de darle un medicamento, le recetó una receta que hacían las abuelitas. Sí. Es verdad, pues a veces la medicina no solamente tiene que ver con la parte científica y teórica, pues a veces yo he hecho tratamientos con homeopatía y otro tipo de medicina que la verdad ayuda bastante a los pacientes. Este amigo mío no tenía una otitis, sino que tenía líquido en el conducto auditivo externo, no tenía agua porque había estado mucho en la playa. Y le receté una gota que tiene un anestésico y además le dije que se hiciera un cambucho, porque el típico cambuchito de la abuelita. Mercurio aquí en la... Claro, y se le pasó el dolor, se le pasó el agua y ahora anda feliz nuevamente en la playa, pero le dije que esta vez se pusieron unos tapones para que ya no tuviera el problema. Y pasa ahora que los médicos están más abiertos a la medicina complementaria. Yo no le digo alternativa porque para mí es complementaria, yo respeto mucho la medicina. Claro. Y se complementa con la medicina, por supuesto. La medicina complementaria. Exacto, muy buena lo que tú acabas de decir, que no es una medicina alternativa, sino que ahora debería llamarse una medicina complementaria, porque la verdad que resulta en muchas pacientes la parte mental ayuda bastante. Hay gente que se le ha pasado el estrés haciéndose sesiones de Reiki, sesiones de otro tipo de medicina, y la verdad que andan súper bien. Claro. Aparte, uno tiene que integrar otras cosas y no solamente quedarse con la medicina tradicional, pues. O sea, no hay que ser cerrado en ese sentido. Eso es algo personal, por supuesto. Yo lo integro así. No sé si otros colegas lo harán. Yo lo hago y me ha funcionado, y la verdad que me ha ayudado a tener más confianza y más llegada y mucho más relación. Entonces buena, los pacientes les dice, oiga, hágase homeopatía, hágase acupuntura. Claro, gente que me ha dicho, ¿sabe, doctor? Voy a hacer una sesión, pero por supuesto, yo no le digo, no, ¿cómo se te ocurre? Tómate este remedio, esa cuestión. No, por supuesto, hágase lo que va a realizarse, y me viene y me cuenta qué es lo que hizo para yo decirle a los pacientes que también existe esta opción. Y yo también he probado, yo me he hecho tratamiento con acupuntura de una cefalea que tenía, me pusieron unos alfileres en la zona del conducto auditivo externo. En las dos partes estuve 3 días con esa agujita. Mira. Y sabéis que me hizo bastante bien. Mira. Me ayudó harto con el dolor de cabeza que tenía en ese tiempo, que era más bien una cefalea migrañosa, secundaria, que estaba en unos momentos de estrés. Sí. Pero sí, yo creo que lo más importante es ser un poco más abierto como médico y comenzar a tratar al paciente en todos sus ámbitos, de forma integral. Bueno, te quiero agradecer, Humberto, por haber estado con nosotros hoy día en el programa. La verdad es que me voy con una como alegría interna de saber que hay médicos que cada vez más ven al paciente no solamente como un número, una estadística o un check, sino que también que comprenden que en el fondo verlo como algo integral, ver sus emociones, ver su entorno, ver a la familia como tocó en el CEFAM, y también enterarme que la salud pública tiene tantas cosas buenas que uno desconoce. Exactamente, y que, eso es lo verdad. Y invitar a la gente a también conocer eso. Exacto. ¿Cierto? Sobre todo eso que dices tú, el CEFAM, cómo funciona integral, y los equipos tan serios, claro, interdisciplinarios, que ven al paciente como algo integral, y que eso también estadísticamente va disminuyendo en el país, las listas de espera que tanto se hable, todo, no tanto con meterle más médicos operando, sino que metiendo más médicos previniendo y capacitándolos. Ahí es donde está la papa, así como se dice, Juan Francisco. No sé si tú quieres decir algunas palabras finales como para despedirte. La verdad que estoy muy contento y muy feliz realmente de haber venido y haber sido invitado aquí y a conversar sobre este tema, que la verdad yo creo que es lo que va hacia el futuro, y dispuesto también a hablar de cualquier otro tema que tenga que ver con el ámbito médico o de medicina general, y mejor si es algo de medicina quirúrgica o de la parte endoscópica, ningún problema, podemos aquí acudir para educar a la gente y que así logremos algún impacto, ningún problema, Juan Francisco.
Muchas gracias por tu presencia. De nada, pues. Y bueno, a todos nuestros amigos que nos están empezando a seguir, nuestro tercer programa, los invitamos a que vuelvan todas las semanas. Vamos a tener invitados tan interesantes como Humberto y vamos a seguir descubriendo desde distintos ángulos la salud integral. Y ahora los invitamos a quedarse en la radio, tiene programas muy interesantes y a seguir en sintonía. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Se cierra la consulta de Juan Francisco, pero nos reencontramos la próxima semana para más noticias, novedades, pacientes, consultas, eso y mucho más en Sintonía Vital, al aire en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.